de los Altos, Estado Miranda, ¿qué ocurre en Beirut y cuáles fueron las causas de este hecho? El pasado 4 de agosto del 2020 ocurre un suceso aparentemente sorpresivo, una explosión en la capital del Líbano, Beirut. Este limita al norte de Israel a 18 horas de la tarde, más o menos las 3 p.m. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta explosión? Por supuestas teorías, se dio por algunos fuegos artificiales mal ubicados en el puerto de Beirut, o fue por toneladas de nitrato que estaban mal ubicadas en la zona, o quizás por toneladas de nitrato de amonio que estaban dentro de un barco que se hundió el mismo y ocurre una explosión. Hay muchas teorías acerca de este evento, pero no te preocupes que te vamos a dar la más congruente. Nosotras las industriólogos, Valeria Cornacchione, mi persona, Ana Santander, Aniela Nar y Scarlett Corrales. También te vamos a dar un análisis súper interesante, así que quédate para verlo. En la capital del Líbano fallecieron 160 personas y 6.000 resultaron heridas. La causa principal de este hecho fue por 2.750 toneladas, es decir, casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, efectivamente. Ahora bien, ¿qué es el nitrato de amonio? El nitrato de amonio es un elemento explosivo con el que se pueden realizar distintos componentes peligrosos, como por ejemplo los fuegos artificiales. Pero no habían fuegos artificiales específicamente en el puerto de Beirut. Ahora bien, ¿cómo ocurre este hecho? Según estudios más congruentes, en el Líbano año 2014, el capitán Boris Prukoshev y varios miembros de su tripulación llevaban varados en el puerto de Beirut varias semanas. Este barco, llamado MV Rushus, había zarpado desde Georgia, Estados Unidos, con destino a Mozambique, en septiembre del 2013. Este barco contenía toneladas de mercancía y llevaba en ese contenedor 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Esta teoría coincide exactamente con lo que se investigó en el puerto de Beirut. Esta explosión debió ser ocasionada por casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio. Se dice que los tripulantes del barco decidieron desembarcar y extraer la mercancía para confiscarla en el mismo puerto de Beirut. La capital sí les había dado permiso de estar allí por las anteriores fallas que había presentado el barco. Muchos otros artículos afirman que los tripulantes decidieron no responsabilizarse de la mercancía. Quiere decir que esta estuvo años resguardada en Beirut sin ningún tipo de permiso, control o vigilancia. Como hubo muchos incidentes en el barco, es decir, era un barco ya envejecido, tenía años desde su fabricación, tenía bastantes fallas a nivel físico, funcional y tecnológico, y también se decía por muchas fuentes confiables que estos trabajadores que ya tenían tiempo navegando desde septiembre del 2013 no les habían pagado durante 4 meses y la organización no había respondido por estas fallas durante su navegación. Incluso se dice que los tripulantes tenían mucho miedo del riesgo que se podría correr con la mercancía adentro de un barco y esta navegación había sido demasiado larga. Adicional a eso, la empresa no tenía preparado ningún plan de contingencia para sus trabajadores. Hola, mi nombre es Ana Santander y les hablo desde aquí de la ciudad de Caracas, de los Palos Grandes, para contarles un poquito de lo que fue el impacto de la explosión de Beirut. El impacto de la explosión ocurrido el pasado 4 de agosto del 2020 sucede de manera. Primero tembló el piso, muy levemente, casi imperceptible. Una rápida inspección alrededor confirmó la sensación. Los armarios de la casa se movían. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y paró. Hubo un momento de quietud y luego golpeó un estallido que sacudió la tierra, lo cual desembocó una alta contaminación del aire con químicos transportados en las partículas de polvo que fueron esparcidas por la explosión, lo cual podría suponer un riesgo adicional para la salud de la población. Al menos 137 personas murieron en la capital libanesa y más de 5.000 resultaron heridas. El primer ministro, Hassan Diab, dijo que 2.750 toneladas de nitrato de amonio confiscadas explotaron. Sufrió grandes consecuencias después de la explosión en la zona portuaria.
Este hecho pudo haber afectado no solamente a residentes de la zona, sino también a distintas organizaciones y a los empleados que cumplían Con el horarios tráfico laborales. paralizado, la radio y los teléfonos móviles transmitían noticias horrorosas de hospitales abrumados, miles de heridos y un incendio descontrolado. Ante este hecho, no hubo aviso previo ni preparación por el suceso sorpresivo. En la carretera que conduce a Beirut desde el norte, las ambulancias se movían con dificultad entre el tráfico colapsado por todas aquellas personas que corrían para saber de sus parientes y amigos. En la otra vía, los automóviles pasaban rápidamente en dirección contraria, escapando del infierno. Los que se dirigían a Beirut fueron forzados por el ejército a dar media vuelta para continuar a pie si así lo deseaban. Los vidrios rotos crujían bajo las pisadas en el último tramo de la carretera antes de entrar a la ciudad, y un tractor pasaba rugiendo mientras despejaba millones de escombros. Los edificios eran irreconocibles, con los marcos de las ventanas destrozadas y sin luz. Todo era un desastre. Haciendo énfasis a las medidas correctivas que se establecieron en el momento de este suceso, el primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció a los días próximos del evento la renuncia de todo el gobierno en medio de la crisis provocada por la masiva explosión, que devastó la capital del país el pasado 4 de agosto del 2020. El ministro afirmó, cito, «Hoy respondemos al deseo de los ciudadanos de exigir transparencia a quienes han sido responsables del desastre que ha estado oculto durante 7 años y a su deseo de un cambio real. Frente a esta realidad, anuncio la dimisión de este gobierno». Termino cita, dijo Hassan Diab. El mandatario saliente habló de un establecimiento político corrupto al que acusó de haber obstaculizado su gobierno de forma incesante y señaló que la tragedia era el resultado de una corrupción endémica. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Navar. Estoy transmitiendo del sector El Paraíso en Caracas, Venezuela. Les voy a explicar cuáles son las medidas preventivas que estableció el equipo para evitar un accidente naviero. En primer lugar, hay que tener mayor rigurosidad en escoger a personas altamente responsables en el manejo de este barco. Hay que tener en cuenta los materiales que son ingresados al barco, ya que pueden perjudicar a los tripulantes o a la fauna que habita el mar. Se deben elaborar planes de contingencia para todos los empleados que van a navegar. En segundo lugar, hay que tener un seguimiento continuo con el barco y la tripulación. Al saber en qué lugar está ubicado el barco, se puede saber en dónde están los componentes peligrosos que podrían afectar a una determinada población o al ambiente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Scarlett Corrales y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela. En este segmento vamos a hablar un poco sobre lo que son los riesgos y peligros asociados y lo que serían los autores que rebaten esta teoría. Para comentarles un poco más sobre los riesgos y los procesos peligrosos, vamos a señalar que en el barco Rosus, que contenía aproximadamente 3.000 toneladas de un compuesto llamado nitrato de amonio, el cual es un sólido cristalino que es utilizado para la realización de fertilizantes y explosivos que van dirigidos hacia las minas. Este compuesto es altamente riesgoso para todos los tripulantes del barco. Compuesto, si no es usado de la manera adecuada, puede conllevar a hacer lo que sería una gran explosión dentro del barco y fuera de ello. Expertos detectaron que habían 12 deficiencias más. Cabe destacar que este barco no tenía como destino final el puerto de Beirut, sino uno que está ubicado en la ciudad de Mozambique, que fue construido en el año 1983. Por esta razón que sucedió este caso, porque no había medidas preventivas en el barco de Rosus. Manifestaciones de algunos autores u opiniones que rebaten esta teoría. CNN Opinión afirma que si esto no fue ningún tipo de acto de terrorismo o de geopolítica, entonces más bien fue un acto de incompetencia y negligencia por parte de algún tipo de saboteo externo, ya que la corrupción del Líbano se debe a la interferencia de otras potencias, como por ejemplo Irán y Arabia Saudita. Otro autor afirma que
Esta explosión fue dada en medio de una crisis económica y en medio de una pandemia que afecta a nivel global. Todo lo que tenía que salir mal en el Líbano, pues salió mal. Anthony Hyde afirma que la clase media se ha vuelto pobre y los pobres se han vuelto indigentes. El Líbano y su insensatez me sorprende siempre, una y otra vez. Como siempre, malas noticias más de las esperadas. La verdad es que cuando se trata de químicos tóxicos, el Líbano siempre ha padecido de completos desastres durante décadas por aquellos vertidos de residuos provenientes de toda Europa. Afirma Haktan, quien trabajó como activista ambiental en el Líbano durante muchos años. Esperamos que hayas disfrutado este encuentro con nosotras, que de algún modo te sirva la información relevante que conoces ahora, que te hayas culturizado acerca de distintas causas y distintas consecuencias que llevan este tipo de hechos. Nos vemos hasta un próximo encuentro.